ir viendo por ahí. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Esta ilustración con la cual partimos este día tiene una característica especial, y es que es uno de esos milagros que solamente aparecen en el libro de Mateo, no aparece en otros evangelios. Y no significa que sea menos importante, para nada, simplemente quedó registrado por obra del Espíritu Santo solamente allí, pero es palabra de Dios. ¿Por qué tomar este pasaje para establecer lo que es la postura de fe? Porque creo que definitivamente estamos entrando en una temporada donde vamos a experimentar sanidades. Dije sanidades, donde vamos a experimentar milagros y respuestas de Dios. Creo yo que estamos en un tiempo de señales y prodigios, porque es lo que creemos, porque nuestro Dios es poderoso y nosotros creemos en el poder de Dios, y los milagros que Dios hizo los hace ahora también y los hará mañana también en nuestras generaciones, porque Él no ha parado. El poder de Dios no cesa. El poder de Dios se multiplica. Él es cada vez más poderoso. Si el universo crece constantemente, diariamente más, ¿cuánto más el poder de Dios va a estar siempre en incremento? Y este pasaje que estoy compartiendo aquí de Mateo aconteció inmediatamente después de que Jesús había alimentado a las 5,000 personas. Imagínense esa faena, esa jornada donde Jesús multiplicó peces y panes, se alimentaron todos, y esto que sucede aquí es inmediatamente después de ese milagro. Pongámonos un poco en contexto, aunque ya hemos leído el pasaje, de qué venía, qué había pasado. Juan había sido asesinado y ellos se habían apartado por el mar de Galilea. Viene la alimentación de todas estas familias y cuando todo terminó, Jesús hizo que todos los discípulos embarcaran de nuevo. ¿Por qué? Porque como Israel estaba esperando un Salvador que viniera a tomar posesión y desviara y desvinculara todo el poder de Roma, entonces después de la multiplicación de los peces y de los panes, que empezaron a decir todos los galileos, este es el que nos va a poner en el lugar correcto. Entonces se empezó a generar como un ambiente revolucionario. O sea, los que veían a Jesús lo veían con un corazón político. Este sí es el que va a venir a derrotar a los romanos. Y todo eso está ocurriendo allí, y Jesús no quería que lo relacionaran con eso. En realidad Jesús tenía claro que Él venía para traer salvación primeramente. Y cuando Jesús se da cuenta del ambiente en el que están todos, entonces Él le dice a los discípulos, embarquen, porque yo no quiero salir en las noticias y decir que estoy provocando una revolución, sino que yo necesito que se cumpla la misión por la cual yo he venido acá. Y Jesús no había terminado de hacer las obras en la tierra, y por eso no quería que fuera colocado allí, porque ¿qué iban a hacer el gobierno romano? ¿Qué iban a hacer? Lo iban a inmediatamente a sacar de escena.
pero no era el tiempo para que Jesús fuera crucificado. Entonces todo esto ocurre, Jesús envía a los discípulos a la embarcación. Imagínense, la gente que fue alimentada por Jesús caminó aproximadamente 7 kilómetros, bordeando todo el borde del mar. Y los discípulos iban en barca, y cuando se montan en el barco llegan aproximadamente en la mitad para volver a cruzar al otro lado. Y Jesús, después de tanto trabajo, de tanto agotamiento, ¿qué es lo que hace él? Él dice: yo voy a estar a solas con Dios, me voy a ir a orar. Y Jesús se aparta, deja a sus discípulos. Jesús se queda con la multitud despidiéndola como buen anfitrión, les dio de comer y los despidió. Y una vez que los despide, se va a orar, sube a la montaña y se queda orando. Ahí pasa un largo tiempo, viene el anochecer, los discípulos siguen yendo hacia el otro extremo, van por la mitad de camino, y empieza a caer una tormenta de esas especiales que el mar de Galilea tiene fama por las tempestades imprevistas, ¿verdad? Hoy por hoy, con la tecnología, me imagino que saben un poco más definir cuando hay tormentas y todo eso, pero obviamente en esa época no. Y viene esa tormenta, las olas están sobre el barco dando con toda fuerza, y en el momento más álgido de la situación se aparece Jesús caminando sobre las aguas. O sea, los discípulos, creo yo, que tenían miedo que se iban a voltear, y creo yo que tenían miedo que podían hasta morir. Creo yo, no dice la Biblia, creo yo que algunos de los discípulos no sabían ni nadar. Entonces por eso era la angustia. O sea, yo realmente soy de los que piensa, para que después no me publiquen que la Biblia, dije que la Biblia no, yo creo que posiblemente Pedro no era un nadador, era un pescador. Ellos sabían ir en la barca, pero no eran expertos de natación. Entonces esa era la angustia, porque si esto se hunde, sálvese quien pueda. Y sálvese quien pueda, pues primer paso es saber quién sabe nadar. Pero en el momento más crítico, cuando el mar está más embravecido, aparece Jesús. Esos discípulos empezaron a dar gritos, no de alegría, sino que chillaban de miedo y de terror, porque estaban convencidos que era un fantasma. Estaban llorando, estaban angustiados, y me imagino que pensaron que ya la misma muerte se les había aparecido y que era el momento de entregar sus vidas. Y en el momento más crítico, Jesús les habla y les dice: hey, tranquilos, soy yo. Y conocemos bíblicamente el carácter de Pedro, su manera impetuosa ante ciertas situaciones, y Jesús les dice: cálmense, no tengan miedo, cálmense, que soy yo el que está al frente de todos ustedes. Y pensaba yo, y el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar, si estamos viviendo momentos en nuestra vida que estamos tan aterrados, estamos tan confundidos, estamos tan desesperados, que pensamos que es el mismo diablo, el mismo infierno el que se ha levantado sobre nosotros, pero no han pensado que quizás no sea ninguna de aquellas cosas las que están aconteciendo, sino que sea el mismo Jesús el que está enfrente de nosotros y nos está diciendo: hey, cálmense, no tengan miedo, porque soy yo, Jesús, tu Salvador. Y hay muchas situaciones en nuestra vida y hay muchas glorias que nosotros le atribuimos al diablo. La iglesia le atribuye muchísima gloria a Satanás, y Satanás no es el protagonista de esta película. El protagonista de nuestra película es Jesús. Y cuando la vida más oprime y cuando estamos viviendo situaciones más fuertes, es cuando Jesús viene y nos llama a tener calma. Entonces lo primero que quiero decir no solamente es conectarnos con la historia o el relato bíblico, sino que también deseo con todo mi corazón que podamos identificarnos con lo que dicen las Escrituras, para que podamos entonces entender qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo, y tener paz de saber que sin importar las olas que se están levantando, el mar embravecido en el que estamos, Jesús es el que está al frente de esa barca. Estamos hasta el momento, ¿verdad?
Entonces, cuando Jesús hace esa declaración tan poderosa, Pedro inmediatamente es el que toma la batuta. Habían más en el barco, pero Pedro es el que toma la palabra y le dice: si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Dime que yo me lanzo a caminar sobre las aguas para llegar a ti. Y Pedro, pienso que se atreve no solamente a cuestionar la realidad de que era Jesús el que estaba al frente, sino que aparte de que se atreve a cuestionar la realidad de que es Jesús, se atreve lo que muchos de nosotros hemos hecho, a pedirle pruebas. No, si eres tú, entonces haz esto. No solamente cuestiona si realmente es, sino que también anda pidiéndole pruebas. Pero ¿saben qué puedo yo también percibir aquí? La misericordia que tiene Jesús de nosotros. O sea, ¿qué nivel de misericordia? Yo le digo: Señor, yo no solamente quiero que tengas misericordia a mí, sino que ame esa misericordia a mí para otros. Porque Él tiene un nivel de misericordia bastante alto. Y qué hermoso Jesús como le concede responder a su pregunta. Porque ustedes leyeron si acaso Jesús le dijo: cálmense, soy yo, vengan sobre las aguas a donde mí. ¿Cierto que eso no es lo que dice la Escritura? Jesús nunca dijo eso. Pedro es el que la intención de Jesús era subir a la barca. Jesús quería subir a la barca, por eso caminó la mitad del recorrido, un promedio de 10,000 kilómetros sobre las aguas. Caminó de 10 kilómetros, caminó 5, y en la mitad es donde Jesús se aparece. Y Jesús no tenía el plan de que todos los discípulos terminaran de llegar a la otra costa caminando por las aguas. Jesús iba a subir a la barca. Y Pedro se atreve a decirle eso. Y Jesús en su misericordia le responde. Y vemos uno de los escenarios más increíbles, que los que aman a Pedro dicen: no, es que este es el top por esto. Los hinchas de Pedro, porque en la Biblia hay algunos que son hinchas de Pedro, otros de no sé qué, de Moisés, de Abraham. O sea, toda la nube de testigos hace que el pueblo vaya tomando cierto partidismo, cierta hinchada. Y eso es normal, porque uno se tiene que identificar con los personajes de la palabra de Dios. No idealizar ninguno. Por eso no adoramos a Pedro, no adoramos a Juan, no adoramos a ninguno de los profetas, no adoramos ni a María. Esa es la razón por la cual no adoramos. Pero adoramos ¿a quién? A Jesús, porque es el Hijo de Dios. Pero sigamos con esto, porque esto es lo que va a poner el fundamento para lo que van a ser las próximas semanas. Entonces, Pedro termina lanzándose, termina caminando sobre las aguas. Y creo que Pedro avanzó bastante. O sea, no fue que Pedro avanzó 2 o 3 pasos y pues no, Pedro alcanzó a caminar, él caminó sobre las aguas. Pero en el momento que iba avanzando y cuando ya estaba a punto de llegar a Jesús, él empezó a sentir la fuerza del viento. Él empezó a tener miedo, él empezó a ver esas olas arriba que venían como gigantes, y él empezó a ver todo el movimiento que estaba ocurriendo ahí en medio del mar. Y ahí es donde él deja la percepción de estar viendo a Jesús y vuelve a mirarse a sí mismo, su realidad, y es donde se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Y yo no creo que fue que Pedro se hundió hasta las rodillas y ahí fue donde le gritó a Jesús que lo salvara. No, Pedro empezó, yo creo que Pedro empezó a tragar agua. Pedro alcanzó a tragar agua. Pedro tuvo que haber tragado agua, porque el grito fue desesperado. No fue que estaba ya sobre la cintura y le dijo: ay, ven, ayúdame, tírame el flotador, Jesús. No, Pedro la estaba pasando mal. Él estaba pasándola mal, como muchas veces nosotros la pasamos. Muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones en la vida que, insisto, no tienen que ver con un plan del diablo, sino que tienen que ver con un diseño espiritual de Dios para salvarnos. Y estamos tragando agua, pero seguimos mirando a nosotros mismos. Pedro nos deja la gran lección, porque Pedro deja de mirarse a sí mismo, deja de ver la situación, consciente de lo que está viviendo, y ahí es donde le hace el grito de clamor a Jesús. Y algunos de nosotros no hemos terminado de salir de procesos en los que Jesús está ahí esperando que nosotros clamemos por ayuda, porque seguimos siendo tan perezosos, egoístas o negligentes de no decir: Señor, sálvanos. Un clamor. ¿No han escuchado testimonios de gente que dice: estaba pero en la inmunda,
Pero en el momento que clamé con todas mis fuerzas, sentí que Dios empezó a hacer algo. Yo he escuchado muchas veces esos testimonios. Yo mismo he clamado así en mi vida en algunas áreas. He derramado lágrimas para que venga la salvación de Dios. Y él entonces dijo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y nos deja una reseña, una instrucción tan poderosa, porque nos invita a que en la vida, y nos deja claro, vamos a vivir situaciones donde las circunstancias, las olas, el viento, todo está en contra y puede agobiarnos bastante. Pero nosotros tenemos que seguir caminando sobre las aguas con constancia y con paciencia. Por eso es que la palabra de Dios alinea todas estas cosas a una carrera, y cuando habla en términos de fe dice que sigamos corriendo la carrera con constancia y con paciencia, sin desanimarnos. O sea, necesitamos mantener un espíritu fuerte, un espíritu valiente, y de alguna forma necesitamos seguir lanzándonos. Hay muchas cosas en nuestra vida que hemos vivido no porque Jesús nos dijo, sino porque nosotros nos lanzamos. Muchas cosas son porque nosotros nos lanzamos. Pero eso no significa que entonces Jesús nos va a dar la espalda y nunca más va a volver a estar con nosotros. Eso significa que es el momento de volver a conectar con la mirada de Jesús y permitir que sea Él el que nos dirija. O sea, decirle: Jesús, sálvanos y llévame de regreso al barco porque me estoy hundiendo. Me salí del diseño, me salí del propósito, me salí del camino en el que yo debería estar. Y es el momento donde el Espíritu Santo quiere realmente que nosotros podamos entender que Jesús sí tiene un interés en nuestras vidas, y que Jesús tiene un interés de subirse a la barca con cada uno de nosotros. Yo vengo para decirte eso. Yo vengo como los que anuncian el tiempo, los que anuncian si va a haber lluvia, si va a haber calor, si va a haber ciclón, si va a haber huracán, si se va a ir la luz, si va a haber eclipse. Yo vengo para decirte que todas esas cosas han de acontecer, todas esas cosas han de pasar, pero como nosotros no nos movemos por lo que dice la naturaleza, o por lo que dicen los vientos, o por lo que dicen los mares, nosotros nos movemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra ancla. La palabra de Dios es el lugar donde nosotros nos paramos firmes para poder seguir caminando conforme al diseño eterno que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y Jesús está allí, dispuesto a volver con nosotros, a retomar. ¿Por qué no dice este día eso? Dile: Jesús, ayúdame a retomar. Dígale: Jesús, enséñame a retomar. Y una última cosa, perdón que suene tradicional, predicador tradicional, pero es importante para que su espíritu lo reconozca. Dígale: Jesús, deja que yo no me vea más a mí mismo. Muy bueno, es muy bueno. Están tan espirituales este día. Eso está poderoso. Porque si dejamos de ver a través de nuestro propio ojo, vamos a empezar a ver a través del ojo de Jesús. Vamos a dejar de ver. ¿Sabe? Una de las cosas que más perjudica tu espiritualidad es un espíritu crítico. Cuando tú tienes un espíritu crítico, se estanca tu proceso. Porque dejas de ver la realidad de Dios, porque dejas de ver la realidad de Dios en otros, porque dejas de ver la realidad de Dios en ti mismo. Entonces es necesario liberarnos de un espíritu crítico, porque ese es el que nos estanca y ese es el que nos detiene. La esposa no puede estar criticando al esposo porque lo echa a perder, lo detiene, su crítica lo detiene. Las ovejas no pueden estar criticando a su pastor porque ese espíritu de crítica los detiene y los estanca. Y cosas peores que dice la Biblia. Usted no puede estar criticando a Dios y vivir siempre con una quejabanza delante de Él, sino siempre con una alabanza y con una actitud de gracias. Eso es lo que abre la ventana y la puerta de los cielos para usted. Entonces, cuando tiene uno un cambio de mentalidad, Espíritu Santo sigue hablándonos, uno empieza a entender los diseños del cielo y se empiezan a entregar llaves para que podamos entrar en la dimensión de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Pero es necesario entonces tener esa reacción. Y sí, de alguna forma hemos tenido esos impulsos en la vida como Pedro,
puede ser que hemos estado con buena velocidad, pero cuando nos empezamos a hundir, empezamos a dudar. Y la idea es que nosotros podamos lanzarnos con mucha fe y podamos tener fe para la totalidad de la vida. Porque es que nosotros, lo que Dios nos ha dado no es para un tiempo de mi vida. No, es que cuando yo era joven yo amaba a Dios, yo iba a la iglesia. Imagínese usted diciéndole a sus hijos, a sus nietos, diciéndole, sí, no, yo por un tiempo fui a la iglesia, estaba muy entregado, muy entregada. Pero bueno, ya uno va creciendo, se va volviendo viejo y deja de estar tan interesado. No, esto tiene que ver en el transcurso de toda nuestra vida, porque la fe tiene que abarcar toda nuestra existencia aquí en la tierra. Y nosotros siempre vamos a estar enfrentándonos, vamos a estar en medio de un conflicto, de una guerra entre el pecado, la carne y el diablo, como se los dije hace algunas semanas, porque esos son los enemigos de la fe. Y cuando uno entiende quiénes son los enemigos, es que uno realmente va a poder separar firme con aquel que puede protegerlo, que puede guiarlo y que puede llevarlo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no importa cuál sea tu circunstancia o tu ola, no importa qué es lo que está pasando en tu mar de Galilea en este momento, yo quiero decirte que debes mantenerte firme con Jesús. Es necesario que tú, ni siquiera es necesario que tú hagas un esfuerzo para llegar a Él, porque ese no es el diseño. Él vino por el rescate de muchos y Él quiere subir a nuestra barca. Ese es el plan original, no que nosotros vayamos. No es un esfuerzo propio. Cada vez que es esfuerzo propio, religión. Necesitamos dejar que Él suba a la barca con nosotros. En el tiempo de alabanza estaba llorando ahí porque Dios me empezó a recordar una palabra profética que recibí hace algunos años. Y en la palabra profética Jesús me decía, yo sentí que es tanto para este tiempo. Sentí que Jesús me decía, en la palabra profética decía, suelta los remos, yo remo por ti. Uf. Entonces yo decidí en mi vida y en lo que tengo que hacer, soltar los remos y dejar que Él reme, confiar en Él, confiar en su destino, confiar en su discreción, confiar en su sabiduría, porque en el ímpetu de la juventud yo fui como Pedro y me lancé a muchas cosas. Y no es que ya esté viejo, nada que ver. Aquí hay Wilson por delante a pesar de las balaceras en las que me meto. No, esto no fue un ataque, fue una idea que me salió de repente. No es un lunar para los que no me han visto muy de cerca. Pero en el ímpetu uno se puede lanzar. Y las motivaciones pueden ser correctas. Puede ser que está bien, puede ser que es en un ambiente de Dios, en un ambiente de gloria. Pero uno no puede perder la perspectiva de que es Jesús el que quiere remar, que es Jesús el que quiere hacer. Y cuando uno deja de mirarse a sí mismo y deja que Jesús haga las cosas, los tiempos de Dios se empiezan a mover, los tiempos se empiezan a acelerar, se empiezan a alinear todas las cosas y todas las circunstancias. Lo que pasa es que algunos están todavía en medio de las olas, en medio de la tribulación, en medio del viento, peleando y chapaleando. Yo no sé si esto va a salir también a las 12, pero hoy salió muy bien a las 10. Y la gloria siempre es para Dios. Y el Señor quiere que nosotros podamos empezar a entender estas cosas. Y algunos quizás pueden decir, pero ¿y esto qué tiene que ver con la fe? Tiene que ver todo, es todo. Todo, porque se trata de la vida. Se trata de lo que nosotros estamos pasando, se trata de lo que nosotros estamos viviendo, se trata de lo que Dios quiere hacer. Piensa por un momento en el contraste de la rudeza del ambiente en que estaba Pedro, de las circunstancias, el mover de las aguas agitadas, ese momento donde él tuvo lucidez y seguridad al bajar del barco mirando fijamente a Jesús. O sea, ese instante donde él se impulsó, según Wilson Díaz, un hombre que no sabía nadar se atrevió a lanzarse sobre las aguas, porque eso haría el milagro más grande. Porque que yo me lance en medio del mar, todavía tengo un grado de que yo soy un buen nadador. Yo puedo quizás aguantar un poco más. Pero no, él se lanzó. Hubo un momento de tanta fe, de tanta seguridad, en donde empezó a ir
en pos de Jesús, mirándolo fijamente. Pero en un instante perdió esa seguridad y empezó a recibir los golpes, a perder la atención de lo que tenía que estar mirando y a perder el enfoque. Y esto es una alerta para cada uno de nosotros, porque esta es la razón principal por la que muchas personas pueden terminar y han terminado negando a Cristo. Ahí se basa. O sea, fue la misericordia de Jesús la que salvó a Pedro en un instante donde lo pudo haber negado. Pero muchas veces las personas no alcanzan ese momento de gracia y terminan negando a Jesús porque empezaron a verse tan introspectivamente y dejaron de ver la realidad de Dios. Eso es lo que yo llamo la apostasía de Cristo. Y es un término que necesitamos aprender y entender, que llevo años lanzándolo, años entregándolo, y que suena fuerte o difícil, pero en realidad no lo es. La apostasía de Cristo es vivir una tendencia habitual en nuestras vidas a la incredulidad. ¿O usted no se ha visto a gatas cuando no ha tenido la plata completa para el arriendo? ¿O usted no ha empezado a sufrir cuando se está acabando el mercado y con los tragaldabas que tiene en su casa? Dice, Dios mío, ahora me van a comer, si eso va a ser canibalismo en mi casa si no lleno la nevera. O usted, cuando ha estado en un avión y empezado el tembleque, no ha empezado hasta echarse la bendición, por si acaso. Porque ahí es donde uno es probado, cuando la cuenta de banco baja, cuando viene el diagnóstico del médico, cuando vive uno el proceso de tribulación. Ahí es cuando las cosas del corazón se empiezan a mover. Cuando tenemos quebrantos de salud. O sea, yo me di cuenta de mi grave proceso de incredulidad cuando me dio COVID. Ahí me di cuenta yo de la debilidad que tenía. Y dije, Dios mío, perdóname. Si yo soy pastor y predicador y una gripa casi me mata. Pero ¿por qué no puedes ser tan vulnerable? No puedes decir eso. ¿Y entonces de qué se trata? Que venga aquí y me tape el grano, que venga aquí y diga que mi fe es intacta, es la mejor, que venga aquí y que me muestre lo que no soy, o que venga aquí y predique realmente de la realidad de Dios y no de la realidad mía, sin buscar ningún protagonismo o apariencia, porque la vida no se trata de apariencia, hermanos. Uno tiene que ser sincero delante de Dios y delante de la gente, y tiene que ser transparente, porque eso es lo que le agrada a Dios, eso es luz. Pero esto es también para que usted se cuestione y no diga, uy, el pastor que tenemos tiene incredulidad, busquemos a otro de más power. No, búscalo. Si lo encuentras, me llevas con él, yo hoy también. No tengo problema con eso. No, esto se trata de que usted empiece a identificar las olas de su incredulidad, porque si no las identifica, la apostasía de Cristo va a seguir siendo habitual en su vida. Y usted ni cuenta se da. Y termina uno abandonando la esencia del evangelio y sus principios, lo que la palabra de Dios contiene, lo que la verdad de Dios dice para cada uno de nosotros. Porque Jesús nos empezó a burlar de él y a decir, Pedro, trae un poquito más de agua, Pedro. No, Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe. Porque Jesús ama, pero también reprende. Porque Jesús ama, pero también es autoridad. Pero nosotros queremos acercarnos solamente al Dios del amor. Es como nuestros hijos, solamente quieren ver amor de nosotros, pero en cuanto hacemos autoridad, y los hijos espirituales también son así. En cuanto tú pones autoridad, te chillan, te patalean, es como si se les hubiera aparecido un fantasma. Y uno tiene que aprender a lidiar con esas cosas y decir, hey, cálmate, ventarrón, cálmate. Y poder experimentar la gracia salvífica de Dios en nuestras vidas. Pero esa es
el gran cuestionamiento a Pedro, ese es el gran cuestionamiento a Arde y ese es el gran cuestionamiento a esta generación. Poca fe, ¿por qué están dudando? Esa es la gran pregunta. Esa es la encuesta hoy. Vengo a hacer una encuesta. Y no es de múltiples respuestas, es de rellene con su respuesta personal. ¿Por qué estás dudando, Arde? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué hay duda? Entonces, si nosotros seguimos concentrados en las olas de las circunstancias difíciles, en lo que se levanta, en lo que está cerca de nosotros, y dejáramos de pensar en nosotros y empezáramos a buscar la ayuda de Dios, encontraríamos respuestas más rápido y saldríamos más pronto al siguiente lago, al siguiente mar, al siguiente proceso. Porque si Dios nos dijo que necesitábamos fe durante toda nuestra vida, quiere decir que nosotros vamos a ir de lago en lago, de mar en mar. Porque los lagos de Miami son como los de Orlando y como los de Venezuela y como los de Atlanta. Por allá también hay lagos. y por todas partes hay gigantes. Y a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60. Y muchas veces cuando tú creces en la fe, las olas son más gigantes. Ay, no me imagino tus alas cada nueva década. Pero si Jesús está contigo, no tienes por qué tener miedo. Porque si las olas son grandes, tiene que ver con que hay un propósito grande también. Que hay un llamado grande. Que hay un diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces, no podemos seguir desesperados, hundiéndonos. Nuestros ojos se tienen que mantener enfocados en Cristo. Nuestra confianza tiene que estar en el poder de Dios. Así, predicador tradicional, diga conmigo: mi confianza está puesta en el poder de Dios. Aleluya. Ahí está. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestro valor, ahí está nuestro sustento, ahí está la fuerza con la que nos tenemos que mover y con la que nos podemos mover. Y obviamente dejar de estar enfocados en nuestra incapacidad o en lo que nos falta. Y no es casual y no es casualidad que este año sea la conclusión o haya sido la conclusión de la lectura de Hebreos en Arde y la predicación de Hebreos, porque eso nos conecta directamente con nuestra postura de fe. Está directamente alineado, condensado, está en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Y veo aquí en Hebreos cómo el autor introduce el tema de la fe y nos da un diseño tremendo que me gustaría colocarlo como punto final de esta introducción. Y está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. En la Reina Valera dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y aquí el autor de Hebreos hace énfasis en algo que definitivamente el Espíritu Santo de Dios está llamando nuestra atención en las últimas semanas: en sus ojos. O sea, Jesús, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Jesús vino en cuerpo natural, era semejante a nosotros. Jesús no luce como un extraterrestre ni luce como un monstruo. Jesús tiene la semejanza de un hombre, hijo de David, ¿verdad? Y de todo el cuerpo de Jesús, el Espíritu Santo no está diciendo que miremos sus pies en este momento, no está diciendo que miremos sus tobillos, que miremos su cintura, que miremos su pecho, ni siquiera que miremos su cabeza en general. El Espíritu Santo nos está diciendo que miremos los ojos de Jesús. Porque si vemos los ojos de Jesús, se va a arreglar nuestra mirada. Cuando nosotros desviamos la mirada de los ojos de Jesús, es cuando empezamos realmente a ver lo que no tenemos que ver.
Pedro dejó de ver lo que tenía que ver. Y si nosotros dejamos de ver los ojos de Jesús, definitivamente nos vamos a desviar del camino. Y las versiones de Hebreos 12:2 son tan ricas en todas sus expresiones que una me gusta más que la otra. Porque dice que Jesús es el campeón que inicia. Dice que es el iniciador y perfeccionador. Dice que de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Es Él quien hace que cada uno de nosotros confiemos más y crezcamos en nuestra fe y de mejor manera y de mejor forma. Hay otra versión que dice, en quien la fe empieza y termina. Entonces, por esta razón tenemos que enfocarnos en el Hijo de Dios. Por esta razón es que tenemos que empezar a preguntarnos cómo es esa mirada de Jesús. Porque nosotros no vemos como Jesús ve, hermanos. Nosotros no vemos. Pedro y los discípulos, cuando Jesús se apareció, no vieron lo que tenían que ver. Distorsionaron la naturaleza de Dios. Vieron un fantasma cuando era el Hijo de Dios. Y la mirada de nosotros tiene que ser arreglada. Porque quizás hay muchas áreas en nuestra vida que estamos viendo las cosas como no son. Y las necesitamos ver con los ojos correctos. Las necesitamos ver con los ojos de Jesús. Y que el Señor nos dé la gracia para que podamos ver como los papás ven a sus hijos recién nacidos. Ay, yo no me olvido cuando vi a mis hijos recién nacidos. Es un sentimiento que no se me olvida. Como un padre ve a un hijo. Incluso cuando un padre ve a un hijo ya grandote, que es más grande que tú, y con el amor que tú ves a tu hijo. Que una madre ve a sus hijos. Ver como Jesús, cuando no vemos las acciones pecaminosas de la gente, sino que vemos el panorama completo de las personas. Porque no vemos, miren, yo he pecado por eso muchas veces. Muchas veces he visto con ojos naturales y no he visto la película completa. Y cuando veo la película completa, termino pidiéndole perdón a Dios, sintiendo misericordia por la persona y orando por la gente. Termino haciendo eso porque Jesús sí ve todo el panorama completo. Jesús sí ve tu niñez, sí vio tu adolescencia, sí ve tus traumas, sí ve las raíces de amargura, pero uno no la ve. Y entre los hermanos de la iglesia, ustedes mismos no ven el panorama completo en otras personas y en otras familias, sino que ven la reacción, ven la condición, ven el pecado, ven la situación. Pues cuando uno ve como con la mirada de Jesús, cuando uno ve de una manera correcta, uno ve el panorama completo. Y uno, ¿qué es lo que siente? Misericordia. Y uno dice, no, misericordia, Señor. Y verdad, no sé, yo estoy solo en eso. Termina uno hasta pidiéndole perdón a Dios, pidiendo perdón por los pecados del otro, humillándose y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros y de todos. Porque Jesús como mira y Dios como mira a través del perdón y el sacrificio de su Hijo Jesús. Así es que mira Él. Él nos mira gracias al sacrificio de Jesús. Si Dios no nos viera a través del sacrificio de Jesús, seríamos todavía sus enemigos. Pero el amor del Padre es tan hermoso y lo que Cristo hizo es tan poderoso que cada vez que Él nos mira, Él nos ve a través de esa cruz, de ese sacrificio. Por eso es que Él no ve nuestros errores ni nuestros pecados. Nosotros podemos seguirlos viendo en nosotros mismos y en otros, pero cuando Dios nos ve a través del lente de Jesús, y ahí es donde todas las cosas cambian. Entonces en el espíritu yo siento, y no sé ni cómo se llama esa maquinita cuando uno va para ver qué tipo de lentes necesita o revisar tu vista, que empiezan a hacerle con esos espejitos así. Yo siento en el espíritu que estamos en ese momento donde están todos esos espejitos así, y estamos viendo pasar eso sobre nuestros ojos, y tienen que ver con que Dios quiere poner los lentes correctos en nosotros para que podamos estar en la vida y para que podamos caminar en la ruta de lo que tiene que ver con nuestra vida y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y si usted lo permite, yo sé que en las próximas semanas la visión de muchos se va a alinear, y hay mucha gente que se va a arrepentir delante de Dios primeramente y va a empezar a pedirle perdón a personas. Yo siento que hay gente que va a empezar a pedir perdón y van a buscar a otros para pedir perdón, para disculparse y decir, hey, fue la mente carnal y fue el espíritu débil. Pero cuando hacemos eso,
la presencia de Dios crece. ¿Puedes decir esto? Eri me dijo, ¿por qué no te pones una curita? Se ve bien feo. Y le dije, no, porque eso es lo que estoy predicando. Que no vamos a arreglar las cosas de manera natural, sino que vamos a confiar en Dios y que la gente vea genuinamente lo que somos, lo que tenemos y lo que estamos hechos. Porque de nada nos tenemos que avergonzar, ni de la chapa que tengo en la frente. Usted no se tiene que avergonzar de usted, de su físico, de su naturaleza. Usted tiene que avergonzarse de seguir viviendo con una mente carnal y con un espíritu débil. De eso sí hay que sentir vergüenza. Y cuando usted identifique mente carnal y espíritu débil, entonces pida ayuda. Pida ayuda para que su mente pueda ser transformada en la mente de Cristo y para que su espíritu sea revitalizado y pueda llenarse del poder y de la gloria de Dios. No sé si usted percibe, pero yo siento que Dios quiere hacer algo con nosotros muy poderoso. Dios quiere hacer algo. Dios en Arde en este tiempo quiere hacer algo personal, más que corporativo, más que los sueños y las visiones corporativas que podamos tener, que en las manos de Dios se van a ejecutar cuando Él le dé la gana, porque eso es lo que Él le dé la gana de hacer cualquier movimiento. Pero más allá de lo corporativo, a lo que no hemos renunciado, porque si Dios lo dijo, así va a ser y vamos a creer en lo que Dios nos dijo. Pero más allá de eso, es un trato personal el que el Espíritu Santo de Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Yo lo estoy teniendo. Yo estoy teniendo ese trato personal. Y si yo lo estoy teniendo, hermano, usted sí que es cierto lo va a estar teniendo. Estoy seguro que ustedes lo están teniendo. Pero no juzguen el ambiente, no juzguen las circunstancias, no juzgues eso que te aprisiona el corazón, porque esa no es la razón de ser. Es Jesús que quiere irrumpir en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos vivir un proceso de transformación interno donde nuestra mente, nuestro sistema de valores y nuestro espíritu sea levantado y sea multiplicado. Si usted se identifica con este mensaje, solamente si se identifica realmente y ha entendido lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo a través de este mensajero, colóquese de pie un instante más y ponga sus manos en alto, arriba en el cielo. Un instante sus manos. Señor, creemos en tu palabra y creemos en lo que estás diciendo. Creemos, Señor, creemos en ti, Jesús. Creemos en ti, en lo que tú harás. Creemos en ti. Creemos en tu palabra, creemos en que tú nos puedes salvar y creemos en ti, Señor, porque tú vives y reinas para siempre, y creo en ti.